Eh, bueno, muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a Taylor y a Eli por su disposición. Este es el seminario webinar en honor a Alex Galetovich, un profesor muy destacado de la universidad que falleció casi exactamente hace un año. Alex era un académico muy internacional, él iba todos los años a Stanford también y tenía, digamos, era un tipo con impacto global. Entonces, un poquito este webinar es en honor a él, de tener libros destacados sobre temas internacionales, en editoriales de alto prestigio. Y para la primera ocasión tenemos justamente a Taylor Boas, que tiene un cierto interés en Latinoamérica. Él es profesor de la Universidad de Boston, que tiene este libro recientemente publicado que se llama Evangelicals and Electoral Politics in Latin America, A Kingdom of this World, que un poquito trata de entender cómo funciona las agrupaciones, los grupos evangélicos, digamos, en algunos países tienen harto poder, en otros quizás no tanto, cómo están funcionando en Latinoamérica. Y además tenemos la suerte de tener a Eli Orrego, que básicamente está haciendo un doctorado en ciencia política en Northwestern y también está metido en este tema, de un poquito la interacción entre religión y política, algo que uno piensa, de repente los cientistas políticos piensan todo muy racional, pero la religión se mete en algo más que quizás tiene un componente de fe importante. Así que eso, gracias a todos por venir. Taylor, como 30 a 40 minutos va a presentar, de ahí él iba a comentar un poquito, también ella con su perspectiva chilena, por decirlo, y de ahí abrimos la puerta a las preguntas. Eso, muchas gracias. ¿Eh? Bueno, gracias. Y voy a compartir la pantalla aquí. Am, Ahí está bien, ¿no? ¿Se ve bien? Se ve bien, sí. Sí, ok. Excelente. Bueno, gracias. Bueno, gracias Bernardo por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes virtualmente, ¿no? Saludos desde Boston, pleno verano aquí, con mucho calor y estoy echando de menos al invierno en estos días, ¿no? De calor y humedad. Bueno, gracias también a Eli que va a comentar el libro y será excelente tener su reacción después de mis comentarios aquí. Um, bueno, este es un trabajo de muchos años, ¿no? Más de una década que estoy trabajando en este tema y es un tema que en los 12 años que estoy trabajando en este proyecto ha ganado cierto espacio en los medios masivos, ¿no? Ganando la atención de mucha gente, muchos analistas en la región de América Latina. Y hay cierta narrativa que sale en los medios de que como que los evangélicos son el factor nuevo en las elecciones, ¿no? El nuevo poder electoral o el nuevo factor nuevo que decide las elecciones. Y aquí hay unos ejemplos del año 2018 y otro del plebiscito de Colombia de 2016. Entonces es algo que se encuentra desde hace por lo menos 5 o 7 años, ¿no? En esa narrativa en los medios generalmente no se distingue entre países y entre el nivel de representación política y el poder que tienen los evangélicos, ¿no? Pero si miramos a datos sobre representación en los congresos de la región, vamos a ver que sí hay diferencias importantes y que los evangélicos no son igualmente influyentes en todos los países de la región, ¿no? Entonces aquí estoy mostrando el porcentaje de escaños en las cámaras bajas de estos tres países, ¿no? O el porcentaje de escaños ocupados por evangélicos. Y encontramos, y estos son los tres casos centrales de mi libro. Entonces, en Brasil hay una presencia fuerte de los evangélicos desde a lo menos los años 80 y una tendencia de crecimiento en las últimas 4 décadas, ¿no? Comenzando con la elección de 86 al Congreso Constituyente en Brasil y hasta las elecciones más recientes. Mientras en Chile, que es un país que históricamente se ha comparado con Brasil, ¿no? Por su tradición de pentecostalismo histórico, ¿no?
Es un país que en estas cuestiones de religión se ha comparado con Brasil, pero hay una representación muy, muy débil de los evangélicos en el Congreso chileno, ¿no? Y hay un poco de crecimiento en los últimos años, pero todavía no llegando al nivel que habían alcanzado los evangélicos brasileños ya en 86. Y el Perú es todavía otro caso, ¿no? Que encontramos como olas de representación política. Los evangélicos peruanos ya en el año de 90 llegaron a tener un porcentaje de escaños mayor que sus pares brasileños en ese momento, ¿no? Pero no habían, no llegaron, no alcanzaron como mantener ese nivel de representación, ¿no? Entonces, encontramos algunas elecciones con éxito y después de eso una caída en el nivel de representación política. Entonces, la cuestión que estoy examinando en este libro es, ¿qué explica esta variación entre países de América Latina en esa representación descriptiva de los evangélicos, ¿no? Vamos a considerar cuáles son las respuestas que ya existen en la literatura a esta pregunta. Entonces, hay una primera respuesta, una primera explicación de esas diferencias entre países, ¿no? Que ofrece José Luis Pérez Guadalupe, un académico peruano, entre otros. Y esa es la idea de que hay diferencias importantes en el comportamiento electoral de la población evangélica, ¿no? Y específicamente en esta tendencia de votar a favor de correligionarios. Hay un libro que se publicó en Brasil en los años 80, Irmão Vota en Irmão, escrito por un miembro de Asambleas de Dios, llamando a favor de votación en candidatos evangélicos en las elecciones para la Asamblea Constituyente en ese año. Y José Luis Pérez Guadalupe dice que esa tendencia es una tendencia únicamente brasileña, que no se encuentra en los otros países de la región de la misma forma, ¿no? Entonces tiene un artículo publicado con el título el hermano no vota al hermano. Entonces, para probar esa hipótesis, yo en el libro utilizo una técnica que se llama análisis conjunto, ¿no? Es una técnica de experimento de survey. Entonces, esto es a través de encuestas que yo hice en mayo de 2019 en los 3 países, encuestas en Internet. Y hay una pregunta aquí sobre intención de voto en una elección hipotética, ¿no? Una elección entre 2 candidatos, candidato A y candidato B. Y los 2 candidatos tienen una serie de características. El valor de la característica para cada candidato es escogida aleatoriamente entre las 2 opciones que se muestran aquí, ¿no? Entonces, candidato A puede ser o masculino o femenino y también candidato B puede ser un masculino o femenino. Candidato A puede ser evangélico o católico y también para candidato B, etcétera, para las otras características. Entonces, son características, un perfil para cada candidato que es aleatorio, ¿no? Entonces, es posible que sean diferentes en sus valores, en cada característica, como que se ven aquí, pero también es posible que tienen algunas características en común, como que se ve aquí con educación, o como aquí en este caso los 2 son católicos, ¿no? Entonces, utilizando esta técnica es posible hacer una estimativa de cuán importante es para el votante evangélico que su candidato sea evangélico en vez de ser católico. Haciendo eso, encontramos que la estimativa del efecto del candidato ser evangélico en vez de ser católico es mayor, ¿no? Es el factor más importante en la definición del voto del elector evangélico, ¿no? Y lo más importante para esta hipótesis sobre comportamiento electoral es que encontramos esa tendencia no solamente en el caso de Brasil, pero también
en los otros dos, ¿no? Entonces aquí no parece que esa tendencia de votar a favor de correligionarios sea una tendencia únicamente brasileña. Pero bueno, esas son elecciones hipotéticas, ¿no? No sabemos que eso necesariamente corresponde a comportamiento electoral en el mundo real. Entonces también hice un análisis ecológico de datos electorales y aquí estoy examinando la correspondencia entre la población evangélica al nivel municipal y el porcentaje del voto a favor de candidatos evangélicos al nivel municipal, ¿no? Entonces son candidatos evangélicos al Congreso, pero estoy midiendo la votación a favor de ese candidato en el caso de Chile al nivel de la comuna, ¿no? Y lo que encuentro aquí es que en los tres países, y en Chile depende un poco del periodo y obviamente hay un cambio del sistema electoral entre el primer periodo y el segundo, ¿no? Que quiere decir que hay más datos en los años más recientes, pero básicamente encontramos evidencias en los tres países de que hay una correlación entre la población evangélica y la votación a favor de candidatos evangélicos, ¿no? Entonces, aquí también analizando datos electorales, parece que sí hay una tendencia de votar a favor de candidatos correligionarios. Bueno, otra explicación que está en la literatura existente está centrado en instituciones políticas, ¿no? Entonces, la idea aquí es que hay ciertas configuraciones de instituciones que faciliten la llegada de nuevos actores al poder, ¿no? Los que estaban previamente excluidos del poder, ¿no? Que pueden ser evangélicos o otro grupo, lo que sea. Por ejemplo, sistemas de partidos, ¿no? Sistemas de partidos fragmentados que tienen muchos partidos que presentan listas de candidaturas. Eso quiere decir que hay más listas, más opciones, más posibilidades de ser candidato y tener una oportunidad de elegirse, ¿no? También hay diferencias en sistemas electorales, ¿no? Entonces, los tres países que estoy examinando aquí tienen sistemas de representación proporcional con listas abiertas. Pero hay diferencias fuertes en la magnitud de distrito, el número de escaños elegidos por distrito electoral. A promedio es mayor en Brasil, ¿no? Y menor en Chile. Obviamente era así antes con el sistema binominal, pero también después de la reforma sigue siendo el país de los tres que tiene el menor magnitud de distrito. Entonces, la idea aquí es que cuando hay más escaños por distrito a promedio, ¿no? Hay más posiciones en las listas de candidatos y de esa forma más oportunidad para ser candidato y llegar al poder. Entonces, revisando las instituciones relevantes en cada uno de los tres países, encuentro que sí, Brasil tiene instituciones más abiertas que faciliten la llegada de nuevos actores al poder, ¿no? Chile tiene las instituciones menos favorables para nuevos actores y el Perú es un caso intermediario. Y eso sí corresponde a la representación de evangélicos en las listas de candidaturas, ¿no? Y también su representación en los congresos. Pero bueno, aquí lo que tenemos aquí es una correlación n igual a 3, ¿no? Obviamente hay otras diferencias importantes entre esos tres países, como más allá de sus sistemas electorales y sus sistemas partidarios. Entonces, para una mejor comparación, podemos mirar al nivel subnacional, ¿no? Porque si el hecho de Brasil, a promedio, tener magnitud de distrito mayor que los otros dos países, facilita la llegada al poder de los evangélicos, también Sao Paulo, que elige los más diputados, ¿no? Que los otros estados de Brasil, 70 diputados de Sao Paulo, ¿no? Debe ser más fácil que los evangélicos lleguen al poder en Sao Paulo
que en un país, en un estado pequeño, que solamente elige 8 diputados, ¿no? Entonces, examinando esas correlaciones al nivel subnacional, encuentro que no hay una correlación positiva entre magnitud de distrito al nivel de distrito nacional, distrito electoral, ¿no? Y la representación de los evangélicos en las listas de candidatos. Examinando la correlación entre fragmentación partidaria y la representación de evangélicos, sí encontramos un poco de evidencia de una relación positiva, ¿no? Pero mi conclusión aquí es que a lo mejor esa es una explicación parcial para comprender la representación política y cómo que es diferente entre países de América Latina. Mi crítica a esas explicaciones existentes es que se suponen que los evangélicos están igualmente motivados a llegar al poder en los varios países, ¿no? Y que la problema sea barreras a la representación política y no la voluntad de obtener representación política, ¿no? Entonces es como si los evangélicos estuvieran como postulándose como candidato, ¿no? Pero el problema es que los evangélicos no votan a favor de sus correligionarios, ¿no? O están tratando de llegar al poder, quieren ser candidatos, pero los líderes de los partidos no los aceptan como candidatos en ciertos países, ¿no? Entonces el énfasis está en las barreras, las supuestas barreras a representación. Pero ¿por qué debemos suponernos que los evangélicos en cada país estén igualmente motivados a elegir representantes, a llegar al poder, ¿no? Sabemos que históricamente la actitud tradicional del pentecostalismo histórico, que es la tradición, pentecostalismo siendo la tradición como mejor representada entre los evangélicos de América Latina, la actitud tradicional ha sido uno de rechazar la participación en la política, ¿no? Como algo sucio del mundo, que los evangélicos deben enfocarse en el cielo y no en las cosas de este mundo, ¿no? Y aquí tenemos una frase históricamente asociada con las asambleas de Dios en Brasil, ¿no? Política no es cosa de creyente, la política es cosa del diablo, ¿no? Entonces vamos a mantenernos aparte de ese mundo de política. Entonces la cuestión que estoy examinando en este libro es qué pasa y cuándo pasa en cada país, ¿no? Para cambiar esa actitud tradicional, ¿no? Para transformar una identidad religiosa en una identidad política, porque una identidad religiosa no es naturalmente, automáticamente una identidad política, ¿no? El hecho de ser evangélico no automáticamente quiere decir que tú quieres llegar al poder o tener representantes de tu grupo en el poder, ¿no? Entonces, mi respuesta a esta cuestión del libro, primero estoy examinando la cuestión de si las amenazas eh, logran politizar esta identidad religiosa de los evangélicos en dos coyunturas críticas, ¿no? Entonces, aquí estoy pasando de una explicación institucional formal, que es lo que la mayoría de los analistas han postulado para explicar estas diferencias entre países, ¿no? Estoy pasando para una explicación histórica institucional, ¿no? Entonces, la coyuntura crítica aquí, la primera es una coyuntura histórica, ¿no? Y la cuestión aquí es, después de la separación de Iglesia y Estado o episodios significativos de reforma secular, había una Iglesia católica en ese país asertiva que representaba amenazas materiales significativas para la comunidad evangélica. Yo voy a mostrar aquí el contraste entre los casos de Brasil y Chile para mostrar cómo este factor funciona. Entonces, en Brasil, la separación entre iglesia y Estado viene muy, muy temprano en la Constitución de 1891.
En las primeras décadas del siglo XX hay un esfuerzo de la Iglesia Católica de retomar su posición privilegiada, de reocupar ese espacio de poder que había perdido con la Constitución de 91. Y el auge de ese proceso viene en los años 30 con la llegada al poder del régimen de Getúlio Vargas. En el año 33 hay elecciones para una asamblea constituyente en Brasil y la Iglesia Católica forma la Liga Electoral Católica. Es un grupo para dar su apoyo formal a candidatos que se comprometen a defender los intereses de la Iglesia Católica. Entonces, ya en ese año, en 33, en Brasil se encuentra la primera reacción, ¿no?, electoral de la comunidad evangélica, la primera tentativa organizada de elegir representantes a esa asamblea constituyente, ¿no? Y la comunidad evangélica promueve la candidatura, varias candidaturas y logran elegir un representante en ese congreso. Y encontramos lo mismo en 45, cuando hay otra vez elecciones para una asamblea constituyente, en elecciones ordinarias en los años 40, 50, 60. Y el caso mejor conocido sería el año 86, ¿no? Durante el proceso de redemocratización, hay elecciones para una nueva asamblea constituyente y iglesias pentecostales que previamente habían tenido esa actitud de rechazar la política, ¿no?, cambian de posición y tratan entran a la política, ¿no? Buscan candidatos oficiales, promueven candidatos oficiales de la iglesia, ¿no?, listas de candidatos promovidos por la Asambleas de Dios en esas elecciones, ¿no? Y para esta investigación yo revisé la cobertura, revisé revistas de las principales iglesias evangélicas en cada país, ¿no? Para ver las posiciones, lo que estaban diciendo las iglesias más importantes sobre la política. Entonces, en Brasil, aquí estoy mostrando análisis de contenido de Mensajero da Paz, que es la revista de Asambleas de Dios y también la revista de la Iglesia Batista. Encontramos que en los años anteriores a esa elección para la Asamblea Constituyente, los argumentos más comunes sobre por qué votar a favor de candidatos evangélicos, por qué necesitamos tener representación política en esta Asamblea Constituyente, ¿no?, está relacionado a la alianza contra libertad religiosa, ¿no? Amenaza, disculpe, que estuve en Brasil la semana pasada y estoy pensando todavía un poco en portugués, es amenaza en portugués. Amenaza, ya. Bueno, pasamos ahora para el caso de Chile, ¿no? Y vamos a ver el contraste entre los dos casos. Entonces, en Chile, la separación de Estado y Iglesia viene en el año 25, ¿no?, con la Constitución de 25. Y el presidente Alessandri negocia directamente con el Vaticano los términos de la separación entre Iglesia y Estado, ¿no? Entonces, el Vaticano da indicaciones a la Iglesia Católica chilena de no oponerse a este proceso de separación. Entonces, no encontramos nada parecido a la Liga Electoral Católica como que hay en Brasil en los años 30, ¿no? La iglesia chilena no entra en la política electoral en esos años. Entonces, hay en los años 20, 30, 40, 50, hay una situación de convivencia religiosa, ¿no? Un ambiente mucho más cómodo para los evangélicos chilenos, ¿no? Entonces,
hubo pocos momentos en que los evangélicos chilenos trataron de organizarse para elegir representantes, ¿no? Yo encontré un caso en los años 60 de una iglesia promoviendo una lista de candidatos oficiales para el Congreso, ¿no? Mucho más común era tener influencia, trabajar a través de aliados en el Congreso que no eran evangélicos, ¿no? Pero se comprometían a defender los intereses de los evangélicos. Y en los años 90, cuando la comunidad evangélica chilena se estaba organizando para promover esta ley de cultos, ¿no? Que llegó a ser ley en 99, los evangélicos tenían una influencia directa en ese proceso, ¿no? Tenían un espacio ahí estaban ahí, literalmente estaban ahí en la mesa, ¿no? Aquí tenemos una foto de líderes evangélicos chilenos, varios obispos evangélicos que están allí negociando los detalles de ese proyecto de ley, ¿no? Entonces, las amenazas no estaban allí en el mismo sentido como que existían en Brasil, ¿no? Y con la falta de amenazas no encontramos tentativas de los evangélicos chilenos de elegir representantes en ese periodo. Bueno, pasamos entonces para la segunda coyuntura crítica, ¿no? Esta coyuntura es contemporánea y en este momento más reciente, estoy hablando de las últimas 3 décadas, la cuestión es, ¿cuándo la política de sexualidad llega a la agenda? ¿Quién, los evangélicos o los conservadores católicos, quién está mejor posicionado para liderar esta batalla contra lo que llamo amenazas de visión de mundo? Entonces, con política de sexualidad, estoy hablando de aborto, derechos LGBT y políticas sobre género. Y amenazas de visión de mundo es la frase que utilizo para referirme a bueno, distinguimos entre amenazas materiales, ¿no? En el primer periodo, amenazas materiales son contra los intereses materiales de las iglesias, ¿no? Que tiene que ver con libertad de culto, ¿no? Libertad entre la iglesia católica y las otras iglesias. Las amenazas más contemporáneas son diferentes, ¿no? Son amenazas contra una visión de mundo conservadora. Bueno, otra vez vamos a ver diferencias entre los casos de Brasil y Chile. Bueno, en Brasil, la política de sexualidad llega temprano a la agenda política. Activistas feministas estaban organizando ya en los años 80 para influir el proceso de la Asamblea Constituyente, ¿no? Para la Constitución de 88, ¿no? Organizándose a favor de la legalización del aborto en esa Constitución. Y a fines de los años 80 y durante los años 90, había una serie de proyectos de ley progresistas, ¿no? Tratando de liberalizar las leyes de aborto, de legalizar uniones entre personas del mismo sexo, ¿no? El primer proyecto de ley para legalizar uniones entre personas del mismo sexo fue presentado por una diputada del PT en el año 95, ¿no? Entonces, estaba muy presente en la agenda política desde un momento muy temprano en Brasil. Y los evangélicos, se habían organizado, ¿no? A favor de la libertad religiosa para elegir representantes en la Asamblea Constituyente del 86, ya tenían una buena posición, ya estaban bien posicionados para defender sus valores tradicionales, ¿no? Y para liderar esa batalla, porque tenían mejor representación en esa asamblea constituyente, ¿no? Estaban mejor organizados que los conservadores católicos
en el Congreso durante los años 90, ¿no? Entonces son los evangélicos que terminan siendo los líderes de esa batalla contra reforma progresista en los años 90, 2000, etc. Bueno, pasemos entonces para el caso de Chile. Vamos a ver aquí un contraste otra vez. En los años 90, mientras se estaba presentando una serie de proyectos de ley en Brasil para liberalizar las leyes de aborto, el único proyecto de ley que llega a la votación en el plenario del Congreso chileno es un proyecto del senador Larraín de la UDI, que en el año 98, que propone aumentar las penas contra aborto, ¿no? Entonces, esta política de sexualidad llega muy tarde a la agenda política en Chile. Y aquí tengo una cita de Eddie Roland, que era un candidato evangélico en 2007, cuando lo entrevisté, diciendo que hasta 2010 la iglesia estaba cómoda, ¿no? No había que preocuparnos mucho sobre quién gobernara, ¿no? Si fuera la concertación, la alianza, ¿no? Si la política de sexualidad no está en la agenda política, no importa tanto que sea el centro izquierda o la derecha en el poder. Bueno, eso cambia en Chile, ¿no? En los años 2010. Entonces hay la ley de unión civil que llega a ser ley en 2015, después, 2 años después, la ley de aborto en 3 causales, llegando a ser ley unos meses antes de la elección presidencial de 17. Entonces sí hay una reacción. Por primera vez, una tentativa organizada de los evangélicos de presentar un grupo de candidatos conservadores, cooperación entre varias iglesias para elegir representantes. Pero la otra reacción de los evangélicos chilenos, ¿no?, es apoyar conservadores católicos, porque católicos en Chile tienen una presencia muy fuerte en el sistema de partidos, ¿no? Por su vinculación con la UDI, y también su inserción en RN, ¿no? Entonces, estaban muy bien posicionados ya, ¿no? Con los evangélicos fuera del poder. Bueno, los conservadores católicos ya están en el poder, ¿no? Y están muy bien posicionados para liderar esa batalla contra la reforma progresista. Entonces, la otra reacción que encontramos, ¿no?, además de apoyar a algunos candidatos evangélicos, es de apoyar a conservadores católicos como Manuel José Osandón, que vemos aquí en la capa de una revista evangélica en 2014. Y en la última elección presidencial, ¿no?, ese Frente Social Cristiano a favor de Cast era una coalición entre el Partido Republicano de Cast y el Partido Conservador Cristiano, en un partido evangélico, ¿no? Entonces vemos otros ejemplos de cooperación entre las varias denominaciones conservadoras a favor de candidatos católicos que están mejor posicionados para defender posiciones conservadoras en estos temas. Entonces, en el proceso, el primer proceso constituyente de los últimos años en Chile, ¿no?, en esas elecciones para convencionales congresistas, ¿no?, o convencionales, ¿cómo se llama? Convencionales constituyentes, ¿no? Algunas personas pensaban que iba a haber una repetición de la experiencia brasileña, ¿no? Porque constituciones son momentos importantes para cuestiones religiosas, ¿no? Para la relación entre Estado y Iglesia, ¿no? Para todo tipo de derechos, cuestiones de progresismo, conservadurismo, etcétera, ¿no? Pero no hubo en esas elecciones una ola evangélica como que hubo en la elección de 86 para la Asamblea Constituyente de Brasil, ¿no? Y yo digo que la razón por qué no hubo esa ola de representación o de éxito electoral de los evangélicos
es que los conservadores católicos ya representan bien las mismas posiciones, ¿no? Entonces aquí estoy mostrando un simple análisis de contenido de los programas de los candidatos en esas elecciones en Chile, ¿no? Y encontramos que en la cuestión de libertad de culto, sí hay diferencias importantes entre las posiciones de los candidatos evangélicos, ¿no? Y los católicos, o sea, los candidatos de los partidos de la derecha establecida, ¿no? Que son básicamente católicos, ¿no? Entonces, sí, los evangélicos tienden a enfatizar mucho más las cuestiones de libertad de culto. Pero esa batalla ya está terminada, ya está resuelta básicamente, ¿no? En la cuestión de derecho a la vida, estoy utilizando aquí las frases tomadas de los programas, ¿no? Entonces, derecho a la vida y el derecho de educar a sus hijos, ¿no? Son frases que aparecen básicamente en el mismo sentido, como tan frecuentemente en los programas de los evangélicos que en los programas de candidatos de la derecha tradicional que no, o derecha establecida que no sean evangélicos, ¿no? Entonces, la derecha establecida, básicamente católica, representa de la misma forma un énfasis en esas posiciones conservadoras, ¿no? Entonces, la idea es que votantes evangélicos no tienen a votar a favor de correligionarios para defender posiciones conservadoras en esos temas, ¿no? Bueno, digo en el libro que este contraste entre esa cuestión de amenazas explica bien el contraste entre Chile y Brasil. Pero hay otro elemento en el argumento, un segundo paso en el argumento, y lo voy a introducir ahora para hablar un poco sobre el caso del Perú. Entonces, yo digo en el libro que no es suficiente solamente tener amenazas, intereses materiales o una visión de mundo conservadora para motivar la búsqueda de representación electoral. También es necesario que la comunidad evangélica no sea dividida demasiado por clivajes de relevancia política más amplia. Entonces, hablando de divisiones entre la comunidad evangélica, obviamente hay todo tipo de división entre las iglesias evangélicas, ¿no? No existe una iglesia evangélica como que hay una iglesia católica. Hay varias iglesias, hay diferencias de denominaciones, ¿no? Hay diferencias teológicas, hay disputas entre varias facciones, como que hay en la iglesia metodista pentecostal en Chile, ¿no? Hay peleas entre personalidades fuertes dentro de una cierta iglesia. Entonces hay todo tipo de división. No estoy hablando de eso, ¿no? La cuestión aquí es si hay una línea de división fuerte dentro de la comunidad evangélica que también corresponde a una división importante, saliente, ¿no? Para la sociedad más amplia. En Chile sí lo hubo durante la dictadura de Pinochet, porque una facción de los evangélicos salió a favor, fuertemente a favor de Pinochet, otro sector fuertemente en contra, y ese clivaje, que era la clivaje que definió la política chilena en los años 70 y 80, ¿no? También era la división más importante dentro del mundo evangélico. Pero después de la redemocratización en Chile, esas dos facciones lograron reconciliarse en los años 90 y trabajaron en conjunto a favor de intereses comunes como la ley de culto en 99. El mismo proceso no puede pasar en Perú, porque allí el fujimorismo que divide a los evangélicos en los años 90 sigue siendo un clivaje relevante después de la caída de Fujimori, ¿no? Por la presencia de Keiko Fujimori como una política central en la política peruana en los años 2000, 2010, etcétera, ¿no? Entonces, yo digo en el libro que esas divisiones entre facciones fujimorista y antifujimorista de la comunidad evangélica en el Perú
en eBay, la búsqueda de representación política, ¿no? Y no encontramos la misma fuerza de las tentativas electorales como si no hubiera esa división. Bueno, entonces para concluir, primero hay variación importante e interesante para explicar aquí, ¿no? Los evangélicos sí están ejerciendo su peso político, ¿no? Son más importantes cada año en la región, pero no es igual en todos los países, ¿no? Hay países donde son muy fuertes y otros países donde no tienen la misma importancia política. Y para explicar esa variación, ¿no? Los evangélicos buscan y logran representación descriptiva significativa cuando su identidad religiosa está politizada por amenazas, ¿no? De dos tipos y cuando no están divididos por clivajes de relevancia política más amplia. Para terminar brevemente pensando sobre tendencias futuras, yo creo que estamos en cierto sentido en un punto de inflexión en la política evangélica de América Latina, porque por décadas, más de un siglo, la cuestión que definió la actividad política evangélica era la libertad religiosa, ¿no? Las relaciones entre la iglesia evangélica, la iglesia católica, que era el adversario, y las iglesias evangélicas, ¿no? Ahora, la gran mayoría de esas cuestiones ya están terminadas, ¿no? Sean resueltas con leyes como la ley de cultos en Chile. Y ahora, como la nueva batalla es contra reformas progresistas, y en esa batalla las iglesias evangélicas y católicas están en el mismo lado, ¿no? Generalmente hablando. Obviamente hay excepciones dentro de la iglesia católica, sectores más progresistas y también en el mundo evangélico. Entonces, hay la posibilidad de colaboración entre conservadores de las dos tendencias. Históricamente, el ecumenismo era un movimiento progresista en el mundo cristiano, ¿no? Quiere decir cooperación entre denominaciones a favor de un fin compartido, ¿no? Y eran los sectores conservadores de la Iglesia Católica y las denominaciones más conservadoras del mundo protestante que se oponían al ecumenismo. Ahora estamos viendo colaboración entre los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y de los evangélicos. Y tiene una tendencia muy autoritaria en cuanto a su participación política y sus apoyos políticos, ¿no? Entonces, tenemos el caso de Cast y el apoyo evangélico a Cast en Chile, pero también el apoyo evangélico a Jair Bolsonaro en Brasil, ¿no? Que también es oficialmente católico, ¿no? Pero obviamente muy cercano a los evangélicos. Y el caso de Rafael López Aliaga en Perú, el actual alcalde de Lima y un candidato presidencial en la última elección, que ha recibido apoyo importante de la comunidad evangélica también. Bueno, lo voy a dejar ahí. Muchísimas gracias y pasemos ahora para Eli. Muchas gracias. Eli, ¿quieres compartir algo o vas a hacerlo así? No, voy a leer. Ok. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer la invitación de Bernardo a presentar este libro y por supuesto al profesor Taylor Boas por la oportunidad de leer sobre este fascinante tema que es el auge de los evangélicos en la política electoral en Latinoamérica. Me gustaría comenzar con un disclaimer. A pesar de que soy politóloga de formación, mi área de especialización no es la política comparada, sino que las relaciones internacionales y la teoría política, por lo que mis comentarios y reflexiones se presentarán desde otros lugares epistémicos quizás de la ciencia política, pero que también creo que quizás pueden nutrir el debate y expandir el alcance de las contribuciones de este libro. El libro Evangélicos y Política Electoral en Latinoamérica, un reino de este mundo, es un libro contingente para entender el auge de la movilización electoral del llamado voto evangélico en la región latinoamericana. O como el autor sugiere en el prefacio, este libro es un intento por entender las ambiciones electorales de los evangélicos en Latinoamérica.
Para ello, Boas realiza un análisis comparado histórico, basándose en dos coyunturas críticas para entender la representación política de evangélicos en el poder. Por un lado, y como presentó en la presentación, los procesos de secularización y de separación Iglesia Católica-Estado a principios del siglo XX, y por el otro, la llegada de la agenda de derechos sexuales y reproductivos en la política. La pregunta central que el profesor Boas se cuestiona es qué es lo que explica que los evangélicos en América Latina han llegado a ser decisivos en el poder en algunos países, mientras que en otros han sido mayormente relegados a espacios marginales de poder o con poca influencia en la política electoral. En vez de enfocarse en cómo las instituciones políticas están diseñadas para la representación electoral de grupos minoritarios como las minorías religiosas, como ha sido vastamente estudiado en la ciencia política, su hipótesis argumenta que el factor más importante que explica la representación política de los evangélicos es el nivel en que la identidad religiosa se ha politizado por las amenazas a sus intereses y cosmovisiones o visión de mundo. Para ello, el autor realiza estudios de caso de Brasil, Chile y Perú para demostrar cómo estos países representan diferentes aspectos de estudiar el llamado voto evangélico en Latinoamérica. Me gustaría comenzar con los aciertos y principales contribuciones de su libro, para luego plantear algunas preguntas y comentarios de cómo interpreté su análisis sobre la representatividad de evangélicos en la política electoral latinoamericana. En primer lugar, quisiera destacar el robusto trabajo metodológico que presenta este libro. Por medio de un análisis comparado y técnicas de métodos mixtos, el libro utiliza una serie de métodos cualitativos y cuantitativos para estudiar la representatividad política de los evangélicos, incluyendo entrevistas a representantes y políticos denominados evangélicos, lo que él llama también la élite política, podríamos decir, análisis de contenido de prensa y publicaciones de iglesias, que me pareció muy interesante, sobre todo el, el diferente análisis que realizó basándose en revistas también de iglesias del país, y el análisis ecológico del voto a candidatos evangélicos, y como mencionó, surveys, que son básicamente encuestas con técnicas de experimento online. A partir de estos métodos mixtos, el autor presenta argumentos convincentes y teóricamente sustentados que también demuestran esta profundidad metodológica dentro de la ciencia política. En segundo lugar, destaco que el profesor Boas trata de entender lo evangélico o qué significa ser evangélico desde una perspectiva inclusiva y no moralista a partir de tres elementos. Por un lado, la teología o doctrina; en segundo lugar, la identidad social; y en tercero, los intereses. Me parece relevante, y para mí, como alguien que viene de otras áreas de la ciencia política, poder analizar la complejidad que significa la representatividad evangélica desde estos tres elementos, porque generalmente en la ciencia política se busca desagregar el concepto de religión o lo religioso como una fórmula más o una mera variable para obtener un resultado esperado. En ese sentido, el trabajo de Boas complejiza el aspecto electoral y de representatividad más allá de cómo los sistemas electorales o instituciones formales de cada país posibilitan la representación de minorías. Un ejemplo de ello es el importante trabajo histórico y genealógico que realiza en torno a la llegada de los protestantes al continente y cómo comienzan a expandirse e involucrarse en la política local. Asimismo, quisiera destacar su lectura precisa sobre cómo en Chile, y esto me parece importante mencionar, pese a la reciente desafección que existe hacia la Iglesia Católica y el declive como autoridad moral en los últimos años, y también yo añadiría el aumento del porcentaje declarado de personas no creyentes o ateas o irreligiosas en el país, aún existe una idiosincrasia principalmente católica, sobre todo por la influencia de figuras del Opus Dei, que siguen siendo los principales líderes de políticas en contra de los derechos sexuales y reproductivos en el Congreso, y que también representan esta autoridad moral dentro de lo público. Lo que también no solamente explica la idiosincrasia del país, marcada por el catolicismo cultural, podríamos decir, pero también la influencia de la dictadura militar, y como explicaba el profesor Boas, cómo eso también marcó un clivaje dentro del mundo evangélico.
En tercer lugar, la explicación de por qué los evangélicos responden políticamente a las amenazas de sus intereses, tales como las leyes de libertad religiosa y políticas sexuales y reproductivas, me parece que amplía la forma en que se estudia el ascenso de los evangélicos en política, más allá de la teoría de la secularización o del decrecimiento de la Iglesia Católica en la región. En otras palabras, y creo que esta es una de las principales contribuciones de este libro, es que radica en la posibilidad de proponer explicaciones alternativas al llamado efecto evangélico en la política latinoamericana y que incluso ya tiene repercusiones globales. Y en ese sentido, el autor demuestra fehacientemente que el proceso de secularización, acompañado de leyes a favor de la libertad religiosa, han sido claves en la expansión de derechos y voces evangélicas en la esfera pública. A continuación me gustaría presentar algunas preguntas y comentarios sobre algunos de los temas que trata el profesor Boas. Hacia el final del libro, el autor concluye que su teoría de la representatividad de minorías religiosas se enfoca en la teología política, las amenazas que pueden incentivar la movilización electoral y los clivajes que potencialmente complican los esfuerzos de avanzar intereses comunes. Me gustaría escuchar más acerca de esta noción de teología política que incluye al final, eh, ya que, o que busca avanzar con esta noción, ya que dentro de la teoría política es un concepto cuestionable y del cual existen divergentes miradas. ¿Es que acaso en esta teoría los evangélicos buscan llegar al poder con un propósito divino de establecer lo que el libro titula un reino de este mundo basado en principios cristianos? Una especie quizás de como de teocracia, por llamarlo así, o más bien es una mirada weberiana de vocación política, donde buscan seguir la vocación cristiana de hacer el bien en cada aspecto de la vida terrenal. Me pregunto esto porque no me queda claro si existe unanimidad sobre qué se entiende como teología política en los tres casos presentados sobre cuáles son estos principios que guían la vida cristiana de los políticos cristianos a lo público. Si es que existe algo como tal, básicamente. A pesar de las explicaciones alternativas que coherentemente promueve el libro, aún me considero escéptica del llamado voto evangélico. Boas basa la selección de casos en los lugares con mayor presencia evangélica en la región latinoamericana y en el aumento de creyentes en el tiempo. Sin embargo, específicamente en el caso de Chile, es difícil cuantificar y definir qué significa ese voto evangélico. Chile es uno de los países más diversos y difíciles, yo diría, de comprender a nivel intraevangélico, o sea, dentro del mundo evangélico, por lo cual es arriesgado predecir que existe un voto conservador inherentemente asociado a la población evangélica, lo que ha quedado demostrado en las últimas elecciones presidenciales y en la Convención Constitucional. En ese sentido, y aquí destaco que el autor demuestra bien que los evangélicos no son homogéneos en el país, o sea, en el caso de Chile, por estas coyunturas críticas que él menciona, pero yo diría que también por el clivaje que se da a partir de la dictadura militar, ni tampoco responden en bloque a amenazas comunes. No obstante, y esta es como mi visión, no sé qué pensará el profesor Boas, hubiera esperado más la inclusión de voces progresistas desde la élite política y representativa de la comunidad evangélica en Chile, más allá de los pentecostales, como menciona. Solo por mencionar dos ejemplos relacionados al análisis de élites religiosas del autor, una de las iglesias históricas del país es la Iglesia Evangélica Luterana, que por motivos de discrepancia teológica y política durante la dictadura militar de Pinochet se divide y hasta el día de hoy permanece dividida. A pesar de ello, liderazgos religiosos de esa iglesia han sido influyentes en gobiernos recientes, tales como el de Michelle Bachelet y Gabriel Boric. Solamente para mencionar, dos mujeres obispas, Gloria Rojas e Isani Bruch, respectivamente, son de la misma congregación y han desempeñado roles como capellanas evangélicas de la moneda. En el caso de Michelle Bachelet y Gabriel Boric respectivamente. Otro caso similar es la elección de Juana Albornoz, quien fue la primera capellana mujer pentecostal en un cargo de estas magnitudes y que buscó integrar otras perspectivas del mundo evangélico chileno en su relación con la política. Como menciona el autor hacia el final de su libro, seguramente estas voces más liberales y pro-democráticas no han tenido el impacto político y relevancia en los medios como sí han sido las voces más conservadoras y que de una u otra forma han recibido mayor atención mediática y de los estudiosos.
Otro aspecto del cual también me gustaría escuchar sobre el caso de Chile, pero yo diría que también para entender el contexto de Latinoamérica, es la ubicación geográfica de la mayor población evangélica y cómo esto influye en la forma de entender la teoría de representatividad política evangélica, lo que él menciona como esto, lo subnacional en el fondo. Por ejemplo, el autor menciona que la mayor proporción de evangélicos en Chile se ubica en la zona del Biobío y la Araucanía, que como él bien menciona, no solamente esta zona fue influyente por la llegada de los primeros misioneros protestantes en el país, sino que también es la zona donde se conglomera la mayor cantidad de habitantes del pueblo indígena mapuche. De una u otra forma, existe también un aspecto, podríamos decir, quizás interseccional entre lo que es la creencia de personas evangélicas y el ser mapuche. Entonces, en otras palabras, no sé si es que su teoría influye o incluye estos aspectos interseccionales en la representatividad y voto evangélico en Chile, pero yo diría también en otros países de América Latina, por ejemplo Perú, como él menciona, donde existe también fuerte presencia de pueblos indígenas, pero también en Brasil, donde también existe presencia afrodescendiente con también sus propias creencias y religiosidades. Y finalmente, me pregunto cómo esta teoría eventualmente responde a las influencias transnacionales de redes religiosas que traspasan lo local. Si bien el autor se enfoca en las experiencias locales, me parece crucial recalcar que la amenaza de la llamada ideología de género responde a una política global que está traspasando lo local y yo diría incluso traspasando lo latinoamericano. Hoy en día, evangélicos conservadores están articulándose a nivel regional y global para responder legal y legítimamente a políticas públicas que defienden derechos sexuales y reproductivos. Y lo están haciendo usando una retórica basada en la defensa de la libertad religiosa, que curiosamente es lo que el autor también realza como la primera coyuntura crítica de su análisis comparado. En otras palabras, la respuesta a los derechos sexuales y reproductivos radica en el uso del discurso de la libertad religiosa en el espacio público, que también ha sido un discurso vastamente utilizado en Estados Unidos. Es por eso que me pregunto si la reacción o articulación política evangélica en América Latina es una forma de asimilar prácticas de hacer política y lobby como ha sido en Estados Unidos en los últimos años. Un ejemplo de ello es la conocida relación y afinidad política que existe entre líderes latinoamericanos de extrema derecha, como Jair Bolsonaro o José Antonio Caz, con diputados y representantes republicanos en Estados Unidos. Para concluir, solo agregar una vez más la importancia de este libro porque propone nuevos entendimientos a la participación política de evangélicos y representatividad en el contexto de América Latina, que abre el debate dentro de la ciencia política hacia otros aspectos no estudiados y que refuerzan la existente literatura sobre evangélicos y política en la región. Está más que claro que el discurso de antaño de que los evangélicos no se involucran en política es algo del pasado. Hoy más que nunca están cobrando fuerza local y transnacional que podría eventualmente poner en riesgo los regímenes democráticos. Como bien concluye el autor, el conservadurismo evangélico podría aumentar la presencia y fuerza de líderes autoritarios, así como promover el declive de la igualdad y libertad religiosa en la región al amenazar la cosmovisión o visión de mundo de otras religiones, espiritualidades y creencias minoritarias, tales como las de pueblos indígenas o afrodescendientes o incluso aquellas que se consideran como no cristianas. Es por ello que es también importante visibilizar voces democráticas dentro del espectro evangélico, más allá de la caricaturización que existe sobre esta minoría religiosa de que todos los evangélicos son conservadores. En otras palabras, este libro avanza la literatura sobre evangélicos y desmitifica lo que puede pensarse sobre los evangélicos en América Latina. Muchas gracias. Súper, gracias Eli. ¿Te parece, Taylor, que contemos unas preguntas y tú cierras al final? Sí, está bien. Tengo a Daniel Chernilo con la mano levantada, voy a dejar que hable, aunque a veces... No, se voy a dejar que hable. Daniel, ahí está para... ¿Se escucha? Sí, parece que Sí, se escucha. sí. Muchas gracias por la presentación y por los comentarios. Yo tengo dos comentarios que están bien ligados a lo que comentó Eli. El primero
es esta idea de que estaríamos en este punto de inflexión porque en el fondo la agenda progresista que durante 20 o 30 años habría preocupado al mundo cristiano, católico y evangélico estaría como zanjada. Yo diría que lo que estamos viendo es justamente en buena parte del mundo que esa, esa agenda está, ¿no?, vuelta a ser tensionada desde lo que pasó en la Corte Suprema de Estados Unidos con, ¿no?, ¿cuándo fue? Ayer, ¿no?, con las políticas de discriminación positiva o con los constituyentes que tenemos hoy día en Chile, convencionales, yo tampoco sé ya cómo se llaman. No, yo plantearía, dejaría por lo menos abierta la idea de si lo vemos en el mundo musulmán, si esta agenda progresista está efectivamente. Entonces, como profundizar un poco sobre esta idea de este punto de inflexión. Y lo segundo, yo vengo del mundo de la sociología y lo que eché de menos es la clase social en el análisis, ¿no? Porque, y ahí me colgaba de lo que decía Eli, yo no sabía que en Chile, ¿no?, en la novena región, en la región de la Araucanía, en los lugares donde hay mayor porcentaje, ¿no?, de población evangélica, no, y uno diría, qué sorpresa, es la región más pobre del país también. Entonces, en el clivaje de la relación entre el mundo evangélico y el mundo católico, al menos en Chile, y puede ser interesante entonces aprender sobre lo que pasa en otros países, hay un vínculo muy fuerte entre religión y clase. Entonces, me gustaría escuchar un poco sobre el problema de la clase en el análisis que usted hace. Muchas gracias, muy interesante la presentación y el comentario de él. Nicolás Solari, te voy a dejar permitir hablar. Ahí estás. ¿Ya se escucha? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, a mí lo que me plantea como duda es que ya tenemos la activación de de los evangélicos como grupos políticos recientemente en Chile debido a este como el avance de la agenda progresista, pero por lo menos en la charla, no he leído el libro, no hay una referencia a la capacidad de estos candidatos evangélicos a captar una votación no necesariamente solamente evangélica, sino porque para ser electo uno tiene que alcanzar ciertas mayorías usualmente. Entonces, no sé si la mayoría evangélica da para que salgan solo por elección de solo candidatos evangélicos o si necesitan un apoyo de población no evangélica y cómo eso se ha dado tanto en Brasil como en Chile. Si es que hay una conexión entre, no sé, que los evangélicos salgan con votos católicos o necesariamente solo salen con votos evangélicos. Ya, ¿alguien más? Si no, pregunto yo nomás. Y ahí cierras tú, Taylor. Yo me acuerdo que para la primera elección de constituyentes que se hizo esta lista de independientes, yo dije, aquí están abriendo la puerta, que, o sea, como que las predicciones iban a entrar todas estas minorías, ¿cierto? Antes no representadas y estás abriendo al mismo tiempo, no solo para las minorías que el mundo progresista quiere, sino que también para minorías que no necesariamente están tan alineadas con eso. Entonces, ¿cómo tú ves esta doble, como hay como una espada de doble filo, de cierta manera, del progresismo de empujar representación de grupos previamente excluidos, pero que al mismo tiempo abre la puerta a este grupo particularmente subrepresentado, quizás? Eso, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Ellie por los comentarios sobre el libro y a las personas que han ofrecido sus comentarios y preguntas aquí también. Um, Quisiera responder a los tres puntos principales que ofreció Ellie primero. Yo creo que en mi respuesta me gustaría mostrar otros slides, entonces sí voy a compartir otra vez, ¿está bien? ¿Dónde estamos? Ok, crear mi slideshow aquí. Y esto siempre es un poco más complicado por eso, ¿no? ¿Está bien? Sí, ok, perfecto. Y bueno, bueno, pero esto no me permite ver
mis notas que tomé sobre sus comentarios, así que no, al final no lo voy a hacer. Ok, solamente palabras y comentarios así. Bueno, primero esta cuestión de diversidad dentro del mundo evangélico, que no es una comunidad homogénea, ¿no? Y que vale la pena enfocarme más en el progresismo evangélico. Bueno, yo creo que sí es importante distinguir que no es un grupo homogéneo, ¿no? Hay un capítulo, el capítulo histórico, bueno, es todo un argumento histórico, pero hay un capítulo 3 del libro en que examino la historia común del evangelicalismo en América Latina, ¿no? Y comenzando con la independencia y crecimiento del protestantismo en el siglo XIX y entrando al siglo XX, varias tendencias, ¿no? Como el evangelio social, como una tendencia progresista en el evangelicalismo de América Latina y también norteamericana. Tendencias conservadoras, ¿no? Fundamentalismo norteamericano, las reacciones a la Guerra Fría, y el surgimiento de la teología de misión integral, que es una tendencia como centrista diría, en el mundo evangélico, que pone es como un poco más conservadora que los grupos progresistas en cuestiones teológicas, pero que pone énfasis en el trabajo social. Entonces, sí examino esas tendencias, pero cuando entro al análisis de los varios casos, mi énfasis está en la tendencia que tiene más relevancia política y más representación política, ¿no? Porque es la variable dependiente que eventualmente estoy tratando de explicar. En Brasil ha habido más representación política de evangélicos de izquierda y centro-izquierda, ¿no? Entonces ya en ese año de 86, con la llegada de los primeros pentecostales al poder, hay evangélicos del PT que llegan a Asamblea Constituyente ya en ese año, ¿no? Y han tenido una presencia importante en el Congreso brasileño, ¿no? Minoritaria, pero importante. Y lo mismo no ha pasado en Chile. Ha habido unos evangélicos en los años 90, uno no me acuerdo de su nombre, habría que buscarlo en el libro, pero del PDC, ¿no? Entonces, de un partido de la Concertación, pero todavía con como posiciones más conservadoras en los temas de aborto y uniones de personas del mismo sexo. Entonces, pero yo creo que sí si fuera un libro sobre el mundo evangélico chileno, ¿no? Y no un libro comparado de 3 países que limita un poco las posibilidades de entrar de forma detallada a esas cuestiones, yo creo que sí sería esencial destacar las tendencias progresistas dentro del mundo chileno, ¿no? Y hay un nuevo artículo de Isabel Castillo y Danisa Contreras en Politics and Religion que habla sobre progresistas, evangélicos progresistas chilenos en la elección y en el proceso constituyente reciente. En las cuestiones de representación geográfica, ¿no? Y la concentración de evangélicos en Biobío, o sea, otra vez con una comparación de 100 años de historia y 3 países, es difícil entrar mucho en como esa análisis cualitativa de tendencias subnacionales, ¿no? Lo hago en mi análisis cuantitativa cuando son variables, pero de contar la historia de los evangélicos en la región de Biobío es algo que yo diría que va más allá de este argumento, pero yo creo que sí, esa cuestión de interseccionalidad,
¿no? Del voto evangélico y la comunidad indígena y afrodescendiente en Brasil, yo diría que sí, es algo que falta, ¿no? Y habría merecido la pena incluirlo más. Y es verdad, ¿no? Que la comunidad evangélica los evangélicos son menos blancos que los no evangélicos en América Latina, ¿no? Y son de clase social más baja, ¿no? Entonces, si uno examina como datos de encuesta regional como Barómetro de las Américas o Latino Barómetro, en ningún país es una comunidad como más blanca que los no católicos, ¿no? Hay lugares en que no hay diferencias significativas y otros en que los evangélicos son más indígenas o más negros que el resto de la población, ¿no? Entonces, la raza, la etnicidad sí es una característica importante de ese grupo en América Latina en general, ¿no? Y también la clase social. Pasando ahora para hablar sobre clase social, porque había una pregunta específica sobre eso. Una cosa que yo hago, y quería mostrar los slides, pero no voy a tomar el tiempo para hacer eso ahora, pero si uno examina la opinión de la comunidad evangélica en América Latina usando datos de encuesta, ¿no? Y la cuestión es, en una serie de temas, ¿cómo son diferentes o no son diferentes los evangélicos en comparación al resto de la sociedad? Examinando opiniones sobre el estado de bienestar, no hay ninguna diferencia significativa entre la opinión promedio de los evangélicos y el resto de la sociedad. Sobre el tema específico de privatizaciones, no hay diferencia, ¿no? O en un año los evangélicos estaban un poco a la izquierda en esa cuestión, ¿no? Entonces, debido a su clase social, ¿no? O sea, no hay diferencias significativas entre evangélicos o el resto de la sociedad, o, ¿no? Están un poco más a la izquierda en esas cuestiones económicas, de política económica, ¿no? Están significativamente a la derecha en sus opiniones sobre aborto y matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Pero en otras cuestiones políticas económicas, si hay una diferencia, es un poco hacia la izquierda. Entonces, yo digo en el libro que en un momento, cuando la política sexualidad no estaba en la agenda, no había razón por los evangélicos de votar por la derecha, ¿no? Y encontramos eso, por ejemplo, en Chile, en la elección presidencial de 99-2000, ¿no? La gran mayoría de los líderes evangélicos salieron a favor de Ricardo Lagos en la segunda vuelta, en contra de Lavín, que era obviamente la opción más conservadora en cuestiones de valores. Pero esos temas no estaban en la agenda, ¿no? O sea, la legalización del divorcio no iba a pasar por más 4 años. Entonces, los temas más importantes eran de igualdad religiosa y Lagos había estado a favor de la ley de cultos que llegó a ser ley ya en 99, el año anterior, y cuestiones sobre política económica, ¿no? Y Lagos defendía mejor las posiciones de la gran mayoría de la población evangélica, ¿no? Entonces, clase social sí está en el libro, tal vez no lo haya destacado suficientemente en esta exposición ahora, pero sí está ahí y influye en esa cuestión de cuándo y por qué los evangélicos se movilizan a favor de ciertos temas políticos, ¿no? La cuestión sobre influencias transnacionales. Tal vez vemos aquí una diferencia entre la orientación de Eli, ¿no? Siendo un analista de relaciones internacionales y yo como politólogo de política comparada, ¿no? Siempre pensando más en las variables nacionales o domésticas, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de las raíces
de la movilización política evangélica en los 3 países centrales de este libro, la gran mayoría de esas raíces son nacionales, ¿no? La fundación, en Estados Unidos, la fundación del Moral Majority, ¿no? La mayoría moral de Jerry Falwell, es en el año 79. Y eso marca la entrada de la derecha cristiana a la política electoral con el apoyo para la campaña de Ronald Reagan en 80. Y es como 5 años después que empiezan a movilizarse los evangélicos brasileños para su elección, los pentecostales para su elección a la Asamblea Constituyente en 86. Entonces, no es como que los evangélicos norteamericanos tenían como 20 años de experiencia y entraron en América Latina para exportar sus técnicas y no es como que las raíces de la movilización política en América Latina se deban a influencia norteamericana, ¿no? Entonces, como mirando a la historia, yo veo como raíces autóctonas de esa movilización política en los 3 países. Pero bueno, estamos en un mundo transnacional, ¿no? Obviamente hay influencias, hay conexiones entre países, entre movimientos que están conectados internacionalmente, ¿no? Eso es verdad para movimientos cristianos conservadores. Eso también es verdad para movimientos progresistas a favor de derechos LGBT, movimientos feministas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, obviamente hay influencias compartidas entre países, ¿no? Activistas evangélicos aprenden unos de otros, como que también aprenden activistas progresistas, ¿no? Y para tomar el caso de Brasil, ¿no? Hay elementos importantes de los eventos del 8 de enero de este año en el Congreso de Brasil, ¿no? Que fueron influidos directamente por la experiencia de este enero de 2021 en Estados Unidos. Entonces, mi enfoque no está en esa influencia transnacional, porque yo creo que hay cierta narrativa que ve a la inserción de los evangélicos en la política de América Latina, que lo ve como un complot de Estados Unidos, como los Chicago Boys de esta era, ¿no? De estos días, los nuevos Chicago Boys religiosos que están llegando con sus métodos, con sus ideas, como cambiando la política de América Latina. Y no es así. No es, eso no es la raíz de la actividad política evangélica, ¿no? Pero sí hay influencias transnacionales importantes. Y bueno, voy a terminar con la cuestión de si los evangélicos pueden tener éxito solamente con los votos de la comunidad evangélica, ¿no? O si tienen que ganar votos más allá de su comunidad. Depende. Para llegar a la presidencia, ¿no? Que es una elección mayoritaria, obviamente no será suficiente ganar el apoyo de 20% de la población, como es en Chile más o menos, 30 y algo, que sería mi estimativa en Brasil, ¿no? Y tienes que ganar una mayoría. Entonces, coaliciones para llegar a la presidencia son importantes y los evangélicos son un factor importante en la llegada al poder de Jair Bolsonaro en Brasil, pero obviamente no el total de su votación. Entonces, es un político que gana votos por su discurso en temas de valores, pero también como antiambientalista, su discurso de mano dura, ¿no? Entonces tiene varios elementos conservadores de su mensaje, ¿no? Y está ganando votos más allá de grupos religiosos en sí. Obviamente también hay rechazo al PT,
hay un voto anticorrupción que va a favor de Bolsonaro, ¿no? Entonces, como figuras de esta nueva derecha que tienen éxito, ¿no? Van más allá de capturar votos evangélicos, votos católicos, lo que sea, ¿no? Pero pensando en elecciones para el Congreso, ¿no? Ahí hay, dependiendo en el sistema electoral y como dónde está la barrera efectiva, ¿no? Para llegar, ¿no? Cuál es el porcentaje efectivo de votos que necesitas para obtener un escaño, ¿no? Y eso va a depender entre sistemas, va a depender del distrito electoral y hay toda una matemática para calcular eso, pero generalmente hablando, ¿no? En sistemas de representación proporcional de lista abierta, uno sí puede elegirse con menos votos, ¿no? Y entonces no es posible llegar solamente con votos evangélicos y los que han tenido éxito no lo han hecho, ¿no? Pero el apoyo de la comunidad evangélica va más allá en elecciones proporcionales, ¿no? Que en elecciones mayoritarias. Bueno, llegamos a las 3:30, lo voy a dejar allí, pero muchísimas gracias por los comentarios, Eli, y a los otros que hicieron preguntas, y gracias por su atención. Bueno. Muchas gracias a ti, Taylor. Muchas gracias, Eli. Bueno, y nada, muy interesante. Los que quieran ver el libro, está el link en el mail, así que eso. Y pues, tenemos novedades próximamente. Gracias y que estén bien.